alabanza allí. Sean todos bienvenidos a su canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la teología sistemática de Charles Hodge, empezando dándole las bendiciones a todos los que nos acompañan en esta hora. También pidiendo disculpas, no podrán ver mi rostro el día de hoy porque tengo unas fallas técnicas por allí. Ya en el live pasado se vio que tenía algunos problemas con la cámara, pero bueno, estamos trabajando en eso para llevarles el mejor contenido de mejor calidad. Y bueno, sin más, Pastor Efimio, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, un abrazo fraternal, bienvenido para ti, para toda tu bella y hermosa familia, para todos aquellos que van a escuchar de manera directa, en vivo o diferido este programa. Hoy es un programa que quisiéramos dar algunas pinceladas sobre algunas reglas de hermenéutica de la teología sistemática, donde grandes hombres de Dios, de la talla de Charles Hodge, de la talla de Enrique Lang, nos las proponen. No son los únicos autores, pero algo que nos ha inquietado fuertemente es ver a través de las redes que quienes hacen apología no enseñan cuáles son las reglas para que podamos nosotros o cualquier creyente poder interpretar las escrituras, ¿no? Algunos confían en su propio criterio, otros creen que es el Espíritu Santo que los está iluminando, y por eso es que se producen tantas diferencias, porque los testigos de Jehová tienen su Biblia, los católicos también, los reformados también, los evangélicos pentecostales también. Entonces, ¿por qué tanta separación en las ideas? Simple y llanamente porque tenemos reglas diferentes. Cada quien quiere jugar un juego a su estilo con reglas propias. Pero el sentido común y la razón y la palabra, la perspicuidad, como lo enseña Charles Hodge en su manual de teología sistemática, la perspicuidad de la Biblia, la lógica, lo coherente, nos va a mostrar en esta transmisión algunas ideas que es necesario considerar. Por ejemplo, acá tenemos una escuadra tiene aquí centímetros. Esto es una regla. Usted se puede imaginar un arquitecto que quiera construir sin una regla. Se puede imaginar un juez que no tenga las reglas del juego en la mano, que es la legislación. Se puede imaginar un técnico como yo, que soy técnico especialista en aire acondicionado, que no tenga las herramientas de medición para medir la carga de refrigerante, la carga térmica, para medir la temperatura, para medir las presiones, y así. Toda área de investigación tiene que tener sus reglas. Entonces, hoy vamos a tocar brevemente algo que es muy profundo, desde dos autores que nos parecen muy convenientes. Uno que es bautista, Enrique Lang, colegiado por Editorial Vida, que es de las Asambleas de Dios. Aquí tenemos el libro. Bendito sea el nombre de Jesús, Introducción Bíblica y Hermenéutica. Y vamos a también a colegiar a través de Editorial CRIE, Charles Hodge. Entonces la hermana Yevenive va a poner allí unas guías positivas, ella la vas a estar leyendo para darle alguna introducción de estos dos referentes. Por un lado, a mí me acusan de que a mí me gusta mucho citar otros hombres, que no tengo pensamiento propio. Pero todo doctor, todo licenciado en teología o doctor en teología tiene que tener su bibliografía. Si usted es doctor y no tiene su bibliografía en la cual usted referirse en comparación, entonces usted no es ningún licenciado, ningún doctor. Porque un doctor o un licenciado se apoya de la colegiatura. ¿Qué es la colegiatura?
Consiste en la opinión de hombres expertos, de hombres santos, que nos unimos en criterios, aun cuando Charles Hodge es presbiteriano, aun cuando Enrique Lang es bautista y yo soy pentecostal, estamos unidos en los mismos criterios de interpretación. Eso dice que en estas tres variables, pentecostal sistemática, bautista sistemática y reformada sistemática, hay coincidencia en la correcta interpretación bíblica. Cuando usted ve un referido doctor académico, pero que sus opiniones no están a la par de la seriedad de la regla, estamos entonces en presencia de una persona deshonesta. Hemos tenido unos debates por allí bastante fuertes, como es el caso de Carlos Blanco, apologista, no respeta esas normas. Recientemente tuve un enfrentamiento bastante interesante con un doctor connotado, muy bien preparado, porque además de ser doctor de una importante universidad, es también piloto de avión, o sea que no es una persona que tiene un coeficiente débil, una persona muy fuerte. Pero vimos en este doctor, unas debilidades académicas muy fuertes, en no prestarse a la colegiatura, sino irse más bien a los ataques a homines, a atacar la universidad que me acreditó como doctor, cosa que yo no voy a hacer tampoco con su universidad, aunque para nada le recomiendo un título de teología en Harvard cuando creen que el mono, que nosotros venimos del mono, ¿no? Entonces ya ahí vemos claramente que hay algo malo. Para dar la oportunidad a Yeve para que nos presente su guía positiva, voy a leer una parte que dice las Escrituras en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me molesto escribir las mismas cosas que para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En función de esto, Pablo en el 15 dice: así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, está hablando de un mismo sentir. Y si otra cosa sentí, esto os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sé imitadores, hermanos, sé imitadores de mí. Mira lo que así se conduce, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuyo gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Una sola regla. Entonces, yo les pudiese hablar, hay un gran reformado presbiteriano que se llama Pentecost, tiene una introducción muy bonita en su libro de Eventos del Porvenir, Introducción Biblia a la Hermenéutica. Está otro erudito llamado Everlot, que tiene un trabajo de excelencia en cuanto a la correcta interpretación de las parábolas, un clásico de Editorial Vida también, Eventos del Porvenir, Editorial Vida. Sabemos que la Editorial Vida tiene más de 70 años, fue fundada por las Asambleas de Dios, que viene siendo hermanita de Editorial CLIE, pero ya Editorial CLIE tiene más tiempo, por el doctor honoris causa Samuel Vila. Entonces recuerden que Samuel Vila vivió bajo la persecución de Francisco Franco, y en aquel entonces era muy difícil colegiarse bajo un gobierno que era enemigo del protestantismo. Entonces vamos a darle parte a nuestra hermana Yeveni Higuera, que nos va a estar presentando allí algunas guías positivas y vamos a estar comentando eso. Adelante, mi hermana Yeveni Higuera. Amén. Sobre lo que decías inicialmente, acerca de tener una misma regla, yo por aquí tengo este material que en algún momento nos compartiste en las clases que nosotros vemos desde que nos reunimos.
Y este material se llama Una misma regla. En aquella oportunidad nos mostrabas pues un Vernier, que es este se ve un poco antiguo, pero es más o menos así como se ve en la actualidad. Y leemos: Vernier es un instrumento para medir longitudes que permite lecturas en milímetros y en fracciones de pulgada a través de una escala llamada nomio o Vernier. Debemos tener una misma regla para interpretar las escrituras y para hablar un lenguaje hermenéutico. Esto lo quería compartir porque es básicamente lo que estabas diciendo, es decir, que si las personas tenemos diferentes reglas para interpretar la Biblia, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Y por aquí les dejo pues los versículos que hablan acerca de tener una misma regla para las personas que anotan y bueno, están interesados. Siguiendo con lo que estábamos conversando para el día de hoy, por cierto, cualquier persona que desee tener este material que yo se los puedo compartir, simplemente lo escriben en los comentarios, ya sea en la caja de comentarios por diferido o aquí en el chat. Y continuando con el tema, vamos a hablar acerca de la teología sistemática de Charles Hodge y Enrique Lam. Estudiaremos los métodos de teología sistemática desarrollados por estos dos grandes teólogos y los compartiremos y discutiremos que, a pesar de ser de denominaciones diferentes, coincidían en varios puntos en su desarrollo hermenéutico. Y tenemos una foto de nuestro amigo Charles Hodge, conózcanlo por aquí, un teólogo presbiteriano estadounidense conocido por su rigor académico y su compromiso con la ortodoxia reformada. Su legado perdura en la influencia que ejerció en la teología protestante. Y él enseñó unos principios fundamentales. Enfatizó la autoridad de la escritura y la soberanía. Lleve, ya va. Ajá. A veces se escucha muy mal y a veces muy bien. ¿Qué puede estar pasando? Ok, hay problemas con el... déjame ver... un minuto. Ahí se está escuchando bien. Pueden ser problemas con la conexión. Es posible. Ya sea la tuya, okay, donde vos estás y que por eso se te retrasa un poco el audio y después vuelve, o ya sea la mía, pero en este momento me está dando una buena conexión, entonces creo que debe ser la tuya. es más probable que sea. Continuando con bueno, déjame bueno, sigue leyendo esto mientras yo doy un toque técnico por ahí. Ok, perfecto. Principios fundamentales. Hodge enfatizó la autoridad de la escritura y la soberanía de Dios en su teología sistemática. Sus escritos destacan la importancia de una cosmovisión cristiana e integral. Y también nos enseñó normas que se necesitan ciertas reglas para conducirle al ejercicio de este privilegio y el deber de interpretar las escrituras. Y esto es lo que nosotros queremos enfatizar hoy, que nosotros no nos basamos de la nada o en cualquier teología para interpretar las escrituras de la forma que hacemos y dar las interpretaciones de la forma en que lo hacemos. Lo hacemos siguiendo ciertos parámetros y ciertas reglas basados en lo que dijeron estos dos teólogos. En este caso estamos hablando de Charles Hodge. En primer lugar, Charles Hodge dejó enfatizado en su libro de teología sistemática, dice: las palabras de la escritura deben ser tomadas en su sentido histórico llano. Esto es, que deben tomarse en el sentido que se les daba en la era y por la gente a la que se rigen. Esta supone simplemente que los escritores sagrados eran honrados y querían hacerse entender. Esto es muy importante porque, bueno, no sé si viejo recordáis que en una oportunidad yo te dije que mi padre cuestionaba mucho las escrituras y te daba uno de los ejemplos que mi padre tenía para cuestionar las escrituras, porque a él siempre le causó mucho escozor, por así decirlo, ese fragmento de la Biblia donde dice que Abraham
iba a sacrificar a su hijo para dárselo al Señor. Finalmente, la fe de Abraham salvó a su hijo y no tuvo que ser sacrificado. Y en aquella oportunidad yo te explicaba por qué mi padre dice esto y a él le parece que eso es gravísimo. Y simplemente, para darme una buena explicación, me dijiste, es que tienes que irte a cómo pensaban en esa época. Tienes que irte a cómo era que en esa época veían a los dioses. Que Abraham probablemente venía de una cosmovisión religiosa donde se sacrificaban los hijos a los ídolos paganos, y que de repente para él eso era algo normal, pero que bueno, lo que había que enfatizar era lo que Dios vio en él y la fe que Dios había puesto en él, pero que para poder interpretar, y ese fue el énfasis que me dijiste en aquel momento, para poder interpretar esta fracción de las Escrituras teníamos que tomar en el sentido histórico de ese momento. No sé si recuerdas aquella vez que yo te dije eso. Sí, claro. Y que es lo mismo que dice Enrique Lang en las 5 leyes, tomar el sentido usual y ordinario, ¿no? Porque hay mandamientos y hay palabras que solamente se pueden aplicar para aquella época. Por ejemplo, los fenómenos de la esclavitud. Cuando se habla de amo y esclavo, nosotros no podemos seguir repitiendo esa expresión de tal manera que Dios esté avalando y habilitando la esclavitud. Ahora es el empleador y el empleado, porque tenemos que regirnos a las leyes de hoy, que Dios mismo, que las mismas leyes han sido asistidas por la influencia del Evangelio para mejora, porque el propósito de Dios siempre ha sido traer paz, traer justicia, traer principios inclusive de libertad, que los estableció en el huerto, donde le dejó a Adán y a Eva elegir su destino, porque Él es justo, ¿no? Y no puede torcer su misma justicia. Mucha gente no entiende por qué Dios, sabiendo que ellos iban a pecar, aún así les dio la libertad, precisamente porque Él no puede. Si hay algo imposible para Dios, es mentir, es hacer injusticia y ser tirano. Por eso es que existe la posibilidad. No sabe nada. Sí, también. Por eso que existe la posibilidad de que hay personas vayan al infierno y otras no. Dicho sea de paso, el libre albedrío fue enseñado ya por Ireneo de Lyon contra los herejes, precisamente porque basado en las reglas que vamos a ver, muchos calvinistas no creen en el libre albedrío, ellos son monergistas, evidentemente negando evidencias históricas documentadas, porque dentro de la teología sistemática, hermana Yevenive, como lo expresa Charles Hodge en su manual, es un proceso científico, tiene que ser visto desde una metodología científica, que es una metodología natural, porque el mismo Jesús utilizó el método científico. Pastor, Jesús dijo, sabéis distinguir el cielo, sabéis cuando hay arreboles, y no sabéis distinguir este tiempo. Les habló con la palabra del sembrador, la de las ovejas. Siempre Dios usó fenómenos naturales, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que dice Charles Hodge de la perspicuidad de la Biblia? Este doctor desnotaba hacia mí de que cómo era posible que un doctor no manejara el griego y el arameo, por lo menos algunos principios. Y evidentemente él parece que no ha leído Charles Hodge, que la Biblia no fue escrita para doctores. La Biblia fue escrita para un pueblo muy sencillo. Ahora, que todo predicador necesita conocer varios idiomas, eso es falso, porque Dios a uno llama a ser filólogo y a otro nos llama simple y llanamente a otras funciones. Dios me llamó a mí a fundar iglesia y a formar líderes con el castellano, que está muy bien desarrollado a través de diferentes versiones, no hay ningún problema. Entonces eso denota claramente que es una persona prepotente que no quiere ser honesta, porque no es que no puede, porque una persona con el calibre de ser un piloto de avión y además de eso de ser un doctor académico, tendrá que conocer un poquito de psicología, de sociología, de psicopedagogía,
de saber que existe un gran referente. Yo pudiese decir, ¿cómo es posible que un doctor en teología no conozca psicología? Yo le pudiese decir, porque dentro de las ramas de la educación teológica está la psicología pastoral. Y la psicología pastoral habla, ¿verdad?, claramente de lo que es el principio de la inteligencia múltiple de Howard Gardner. Y lo pudiese decir, oye, siendo usted doctor, usted no sabe psicopedagogía. No sabe que hay algunas personas que van a desarrollar unos talentos y otros otros. Entonces Charles Hodge habla claramente en su teología sistemática del desarrollo de un método científico. Nota esto, importante. Charles Hodge combatió con los liberales herejes ya del calvinismo. Charles Hodge era de la línea ortodoxa de Princeton. Después de su muerte, Princeton, hermano, esa universidad se transformó en una universidad liberal, porque 7 universidades, Harvard, Princeton, Pensilvania, el Bronx, Connecticut, se me escapa una por allí, el Bronx, no sé si lo dije ya, fueron universidades que se fundaron antes, en las colonias británicas, antes de independizarse Estados Unidos. Fueron 7. Están debidamente colegiadas por una página muy buena de los hermanos reformados bautistas de Colombia, VITE. Usted puede buscar en VITE, puede buscar eso. Siempre un doctor se colegia de otro doctor. Siempre una persona de investigación tiene bibliografía que exponer. Usted va a hacer una tesis y usted no puede llegar, mira, yo opino esto, no. Usted tiene que colegiar, tiene que dar su opinión, pero también tiene que apoyarse en investigaciones que otros hayan hecho. Y es bíblico, porque cuando el profeta Daniel habló de un despertar espiritual y volvió su rostro a Dios, dijo, miré atentamente las profecías del profeta Daniel. O sea, que un profeta se apoyaba de otro profeta. Así de un doctor, Enrique Lang, como hace bien Samuel Vila, editorial CLIE, se apoya inclusive hasta de documentos católicos. Este doctor me cuestionó de que yo haya usado un referente católico. Bueno, quiero decirle a ese doctor que Samuel Vila lo hace y Francisco La Cueva también lo hace en su tratado de exégesis en Mateo Henry. Adelante, mi hermana Johnny. Así es. Podemos seguir con el siguiente punto, que eso está en la teología sistemática de Charles Hodge. Por cierto, antes de continuar, quería hacer una pregunta. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy en día dicen que Charles Hodge o la teología sistemática de Charles Hodge es algo antiguo, anticuado, y que no debería aplicarse actualmente? Bueno, precisamente porque, y tienes razón, para un liberal mutilador, que ya es un diácono de Satanás, que ha dejado la ortodoxia, la teología sistemática de Charles Hodge, de Mateo Henry, de Enrique Lang, de Frank Thompson, de Biblias y de comentaristas conservadores, le va a ser chocante, porque ellos han caído en la nueva era, que Pablo profetizó que vendrían personas, ¿verdad?, que vendrían una apostasía bárbara. El amor de muchos se enfriará. Estamos en el posmodernismo, estamos en el liberalismo, ha afectado al mundo pentecostal, están los neoliberales pentecostales, de la talla de Guillermo Maldonado y otros más. Tenemos los neocalvinistas, como es el caso de ¿cómo se llama? De MacArthur, que aún en contraposición a la teología sistemática de Charles Hodge, ellos creen que en la eutanasia, nombre técnico para que YouTube no me banee, en la eutanasia salvo siempre salvo. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que ir a estos grandes hombres de Dios. Samuel Vila fue un gran conservador también, editorial CLIE. El mismo doctor me dijo en un video, en un en vivo, de que editorial CLIE ahorita está siendo gobernada por liberales que niegan la existencia, o sea, la narrativa de Génesis de manera literal, sino que eso es algo alegórico. Piñero,
es un piquito de oro en gramática, pero es un liberal. Daniel Guala es un liberal. Tenemos el caso de que acompañó también a esta traducción crítica, que es liberal, mutilada, que es la de versión internacional, Dios habla hoy, Nácar Columna, Latinoamericana, la Jerusalén. Y las conservadoras de la vieja guardia son de la Reforma, la de Ginebra, la de Lutero, la Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Entonces siempre vamos a tener dos ambientes, uno liberal, que ya ahí está metido el diablo, inclusive la Reina Valera 1960 no llegó a ser tan agredida por ese liberalismo, donde se reunieron con el Vaticano, con un cardenal, no tengo los datos ahorita, pero César Vidal, que es el defensor de la traducción texto mayoritario. Él hace una exposición, creo que es irrefutable. También nuestro adversario, pero en esa área documenta muy bien, Carlos Blanco, cuando hace la defensa del texto crítico, la defensa del texto mayoritario en contraposición del texto crítico, él hace una colegiatura excelente. Carlos Blanco, que es un gran tóxico en contra de los pentecostales, pero esa área él lo hace bien, Entonces, evidentemente, Yevenibe, estos liberales mundanos, relajados, es el cumplimiento profético de los diáconos de Satanás que el enemigo iba a introducir en medio de nosotros. Dentro de eso, por supuesto, MacArthur y todos sus seguidores son neoliberales hasta más no poder. Adelante, hermano. Así es. Eso por un lado, que hay mucha gente que rechaza esta teología, pero sabemos que, o tenemos el testimonio de que quienes lo rechazan están contaminados pues de ese liberalismo de hoy en día. El segundo punto que podemos defender en cuanto a la teología de Charles Hodge dice así: si las escrituras son lo que afirman ser, la palabra de Dios son la obra de una mente y de una mente divina. De esto sigue que la escritura no puede contradecir a la escritura. Vamos a repetir eso. La escritura no puede contradecir a la escritura. Amén, amén. Muy bueno, Yeveni. Quiero pararme allí. Principio de no contradicción. ¿Se escucha bien allá, Yeveni? Se escucha perfecto. Ok. Principio de no contradicción. Te voy a poner en perspectiva. Si un juez en el Antiguo Testamento declaró que el robo tenía que ser castigado con pena de muerte, una vez, ya la siguiente sentencia tiene que ser lo mismo, porque si no sería un juez corrupto. Cuando Dios condena algo en el Antiguo Testamento como pecado grave, como es la sodomía, la fornicación, el adulterio, en el Nuevo Testamento tenía que también establecer el mismo orden de principios de castigo. Por eso es que el decálogo pasa ampliado en las obras de la carne, ¿no? No como los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no están vigentes. Están vigentes son las 8 obras de la carne y 9 frutos del Espíritu Santo. Es una amplitud más explicada de lo que Dios quería allá con los 10 mandamientos. Entonces el principio de no contradicción es que si Dios allá mató al sodomita, en el Nuevo Testamento va a matar al sodomita. Si el sodomita recibió fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, ahora en el Nuevo Testamento y en estos días, que es el problema de los liberales, ya han permitido, y lo vamos a decir de manera técnica, que la agenda arcoíris, ¿verdad?, haya ese pensamiento liberal dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misma herejía de Marción, que es quitar el Dios airado del Antiguo Testamento y mostrar otro Dios en el Nuevo, cuando más bien Hebreos 10:26 dice claramente que si en el Antiguo Testamento hubo castigos por algo, por el testimonio de 2 o 3, mucho más ahora en el Nuevo Testamento, el que hace afrenta al Espíritu de gracia y pisotea la sangre de Jesucristo. Entonces, el principio de no contradicción. Por ejemplo, en el gran dilema de la mujer pastora, en el Nuevo Testamento, Dios pone una mujer
porque fue Dios que puso jueces para que apacentasen al pueblo, capítulo 17 de Primera de Crónicas, y Pablo lo ratifica, fue Dios el que puso jueces. Entonces Dios puso a gobernar a una mujer gobernadora casada, jueza, profetisa, general, además de 10,000 soldados, poeta, madre de Israel, toda una genialidad. Entonces ahora vienen y toman un texto fuera de su contexto para decir que la mujer no puede ejercer autoridad sobre la iglesia cuando ya Dios usó a un juez, a una jueza, a una pastora en el Antiguo Testamento. Eso es un principio de no contradicción. Tú no puedes decir que algo no se puede hacer en el Nuevo Testamento y Dios lo hizo en el Antiguo. Son principios de no contradicción. Entonces, eso es lo que quiere decir nuestro hermano Charles Hodge. Y más adelante tú vas a leer algo que es muy bonito. Nada es pecaminoso si la Biblia no lo prohíbe. En el Antiguo Testamento hubo mujeres que liderizaron reformas, como fue el caso de Hulda, que estando casada también y estaba vivo Jeremías, ella al joven Josías de 18 años y a toda una nación le dio orientaciones precisas en cuanto a una reforma. O sea que la mujer como ejerció el papel de profeta como Jeremías, como Ezequiel. Entonces viene en el Nuevo Testamento a decir que la mujer no puede ejercer esa autoridad cuando el apóstol Pablo habló en el capítulo 11, la mujer que profetice. Eso para que la gente entienda algunos principios que no pueden ser impuestos. Entonces, ¿por qué Pablo mandó a callar a la mujer? Bueno, entonces eso tiene un contexto histórico, eso tiene un contexto usual, eso tiene una circunstancia, porque usted no puede sacar una doctrina y contradecir en otro lado la doctrina. Evidentemente, Pablo se estaba refiriendo, eran mujeres desordenadas en el matrimonio, pero que la mujer tuviese ungida por el don de profecía, tenía que enseñar, porque un profeta enseña. Un profeta ejerce autoridad. El profeta Jeremías ejercía autoridad, Hulda ejercía, Abraham fue un profeta, Elías fue profeta, Eliseo fue profeta, las hijas de Elías fueron profetas. Entonces así, aquí ahorita estamos ejerciendo lo que es la idea en paralelo, que es la quinta ley de Lang, la ley de Lang. También nuestro hermano Charles Hodge dice que un caso juzgado sirve para juzgar otro, que es el principio axiomático de la jurisprudencia, de la homologación, algo parecido, cosa semejante, como dice Pablo, en Gálatas sirve para evaluar otra cosa semejante, porque Dios no cambia, en Él no hay variación. Pero esta gente han dejado la perspicuidad, insisto. Esto que les estoy diciendo es algo muy lógico, es algo razonado, pero sin ellos hay sesgos, porque y al principio no lo dijimos, porque la sola Biblia, mira, la sola escritura no le funcionó a los fariseos. Los fariseos tenían el rollo de Isaías y querían matar a Jesús cuando Jesús lo leyó. Los fariseos del capítulo 23 enseñaban muy bien, pero Jesús les dijo, todo lo que ellos enseñan, amén, pero no hagáis como ellos dicen, no hay como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y luego Jesús los llama generación de víboras. O sea que una generación de víboras, de hijos del diablo, de diáconas de Satanás, pueden enseñar tan bien que le tengamos que decir amén a lo que están diciendo. Pero por dentro están corroídos de maldad, que son estos diáconos de Satanás, empezando por MacArthur, que es un deshonesto a todas luces. Y todos aquellos que se dejen guiar de esas doctrinas, sectas de demonios, porque MacArthur no va a colegiar como estamos colegiando nosotros, llamando a Mateo Henry, a Charles Hodge. Ellos por ahí los nombran bien interesante como lo hacían los fariseos, lo nombraban. Pero hay algo que dijo MacArthur y que también lo corrobora por Watcher, que es un discípulo fiel de MacArthur. MacArthur dice que nosotros hemos creado un becerro de oro del Espíritu Santo. En ese mismo tono, Paul Watcher dice que hablar mucho del Espíritu Santo es apostasía. Nótese eso para que usted le quede esto, porque esto va a quedar grabado en YouTube, en Facebook y en TikTok. El solo capítulo
8 de Romanos habla del Espíritu Santo 18 veces, 19 veces. Un solo capítulo de Romanos habla del Espíritu Santo 8 veces. El capítulo 2 de Primera de Corintios habla cerca de 7 veces. El capítulo 14 de Juan, cuando habla del Espíritu Santo, lo conjuga como 7, 8 veces. ¿Qué denota esto, hermano? Como lo dice Charles Hall, lo dice Enrique Lang, presbiteriano, bautista, y el firme también lo ratifica. Hermano, tú puedes tener la Biblia en la mano, pero si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, por eso es que Jesús dijo, cuando les dio el Espíritu Santo, les entregó, pero después los bautizó. Es lo mismo que dice David Martín Lloyd Jones, que después de recibir el Espíritu Santo quedamos incompletos si no buscamos el bautizo que Jesús prometió, que es la llenura y la plenitud. ¿Por qué ellos siguen insistiendo en sus maldades? No tienen al Espíritu Santo. Evidentemente no lo tienen. Porque mira las apostasías. Ya ellos no adoran al Espíritu Santo porque consideran que es un becerro de oro. Y consideran que hablar mucho del Espíritu Santo es apostasía por Watcher. Son cesacionistas, incrédulos, y por supuesto todos aquellos que lo siguen van camino al infierno. Van a terminar blasfemando, corruptores de estos diáconos de Satanás. Son diáconos de Satanás. MacArthur se va a ir al infierno porque Dios me mostró eso. A los pentecostales les dijo, usted permite que se hable de MacArthur en su iglesia, de Paul Watcher, de Michel Suguet, de Miguel Núñez, usted está dejando entrar los diáconos de Satanás en su iglesia. No sé si vas a decir algo, Yevenibe. Ya lo veo llegar con antorchas, con tridentes y antorchas en masa. Quémenlo, blasfemo. Ay, Dios. Pero así es. Muchas veces ellos, para defender su propia interpretación, pellizcan un poquito acá, pero al final no se basan en una misma regla, sino que en sus sesgos lo que hacen es tomar lo que les conviene para poder acreditar lo que ellos creen que es correcto. Y en ese caso se evidencia pues la falsedad de las personas. Cuando en vez de tener amor por la verdad o querer buscar la verdad, lo que quieren es buscar pues es corroborar de forma incierta lo que ellos están, lo que ellos quieren defender. Más allá de la verdad es lo que yo considero verdad. No sí, buscan ser confrontados. Sí. De hecho, Yevenibe, por ejemplo, decir que adorar al Espíritu Santo es nosotros hemos hecho un becerro de oro. Cuando en el segundo concilio, que yo no soy amigo de los concilios ecuménicos, pero en el segundo concilio se habla de adorar al Espíritu Santo y Juan lo dice, ¿no? A Dios Espíritu en mayúscula, que es el Espíritu Santo, así lo traduce la Reina Valera. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿En qué parte dice que hablar mucho del Espíritu Santo? Si hablar del Espíritu Santo es hablar de Jehová, es hablar es hablar de Jesús y del Padre, porque en el Espíritu Santo está el Espíritu de Cristo y está el Espíritu del Padre. O sea, es otra persona distintiva, pero que tiene la esencia del Padre y del Hijo, ¿no? La esencia, cuando hablamos de esencia, de la naturaleza. Entonces, ¿cómo ellos, por yo adorar al Espíritu Santo, el Padre va a sentir celo? Si es el mismo Padre en el aspecto de la esencia, de la naturaleza, ¿no? De persona diferente al Padre y al Hijo, con la misma naturaleza y esencia, pero es el mismo Dios. Entonces, ¿en qué parte dice eso? Entonces, ellos son muy prácticos, permanentes para hacer sofisma. Hacen muchas falacias de peticiones de principio, sueltan. Y por acá hay unos servilistas idiotizados, con neurosis sumisa complaciente, con cobardía de espíritu, que le dicen amén a toda esa porquería hasta que se consigan en el infierno. Y entonces Jesús le va a decir, ajá, ¿en qué parte yo dije que hablar mucho de mi espíritu, que yo les iba a enviar, era apostasía? Le va a decir Jesús así. Le va a decir a Paul Watcher, ¿en qué parte yo dije que hablar mucho del Espíritu Santo era apostasía, Paul Watcher? ¿Dónde?
Le va a decir, ¿en qué parte? Preguntas así sencillas, porque es la perspicuidad de las escrituras. ¿En qué parte yo dije que ya no iba a haber más milagros? Que cuando ya yo me fuera no iba a haber más milagros, y yo más bien les dije, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, son preguntas muy sencillas que ellos se van a enfrentar en aquel juicio y van a quedar avergonzados. Y nosotros, cuando los pasen al infierno, vamos a decir, amén, Señor, así es. Hiciste justo porque ellos blasfemaron, ellos construyeron la incredulidad. A mí me llaman que estoy siendo muy radical. No, el Espíritu Santo en este despertar espiritual me llamó a hacer esta denuncia. Y desde el punto de vista de la bibliografía, de la exégesis, porque yo no les estoy hablando a ustedes desde el punto de vista de Fimio, que es pentecostal, no, Charles Hoy es presbiteriano, Enrique Lang es bautista, Editorial Vida sí es pentecostal, yo soy pentecostal. Adelante, mi hermana Yevenir. Para aquellas personas que no sepan lo que la palabra perspicuo o de dónde deriva la palabra perspicuidad significa, Google o San Google, como me gusta llamarlo de vez en cuando, repito, la palabra perspicuidad deriva de la palabra perspicuo o perspicua, significa claro, transparente, terso, es decir, de la claridad de la Biblia. Estamos hablando de lo que la Biblia dice exactamente. Y aquí ya entramos en el tema de la perfección de la ley. La perfección de la ley. La perfección de la ley moral, tal como es revelada en las Escrituras, incluye los puntos ya considerados. Número 1, que todo lo que la Biblia declara mala es mala, que todo lo que la Biblia declara bueno es bueno. Número 2, que nada es pecaminoso si la Biblia no lo condena, que nada es obligatorio para la conciencia si no lo ordena. Número 3, que la Escritura es la regla completa del deber, no solo en el sentido acabado de declarar, sino en el sentido de que no hay ni puede haber una norma más elevada de excelencia moral. La ley del Señor, por tanto, es perfecta en todos los sentidos de la palabra. La perfección de la ley. ¿Qué te parece eso, viejo? Hermosísimo, hermano. Mire, si hay algo que a mí me gustó de hace más de 20, bueno, que yo estoy leyendo Charles Hodge ya casi 30 años, ¿no? Cuando yo escuché esa palabra, nada es pecaminoso si la Biblia no lo prohíbe, esa palabra explotó en mi cabeza porque en la iglesia donde yo estaba prohibían que la mujer se sacara la ceja. ¿En qué parte dice que es pecado sacarse la ceja? Eso destruye el pensamiento. ¿En qué parte de la Biblia enseña de que hablar en lengua en misterio con Dios es pecado, hermano? Como lo enseña este diácono de Satanás, MacArthur. ¿En qué parte de la Biblia dice que es pecado que una persona caiga en el suelo y se arrastre, ¿no? Que es lo que dice Martín Lloyd-Jones. Han cuidado tanto la disciplina, el orden, que no tienen temor de blasfemar, de entristecer, de contristar al Espíritu Santo, porque les da miedo lo sobrenatural. ¿En qué parte de la Biblia dice que es pecado que la mujer sea pastora? ¿En qué parte? Entonces, allí esas sentencias son liberadoras, maravillosas. Nada es pecaminoso si la Biblia no lo prohíbe. Todo lo que la Biblia prohíbe, enseña como bueno es bueno. Todo lo que la Biblia enseña como malo es malo, y lo que se le parezca, que es la cosa semejante. Por eso es que Charles Hodge, de manera firme, dice, el que se desvive, que es el que se arrebata la vida, el que practica la eutanasia, abandona el lugar que Dios le asignó. Por consiguiente, la pérdida del alma, un pecado que no omite arrepentimiento. Pero estos pervertidos diáconos de Satanás, ¿verdad?, apóstatas de Princeton, de la doctrina conservadora, porque ¿quién es Princeton ahora? Una universidad liberal que enseña evolución, igual que Harvard. Empezaron bien, pero terminaron muy mal. Por eso es que este señor doctor ha agredido a la universidad que me acreditó, porque es una universidad pentecostal. Nosotros los pentecostales empezamos a tener un poquito más de fuerza en Estados Unidos después de 1900 con el avivamiento de la calle Azusa. Y las licenciaturas de teología venían por las universidades tradicionales, Harvard, Princeton. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a tener los mismos créditos
que tienen estas universidades anglosajonas de dinero, y esto por supuesto le permite a este doctor menospreciarme a mí, comenzar a construir debilidades en vez, porque yo rebatí una sentencia que dijo este doctor, que dijo que los diáconos no tenían autoridad sobre la iglesia. Una cosa bárbara, porque los mismos requisitos que Dios le pone al obispo, muy parecidos los pone al diácono. Y la palabra diácono significa ministro, significa siervo. Y la misma palabra diácono se le da connotación a Jesucristo 2 veces, a Pablo también. Y diácono también se le llama a un mensajero de Satanás. Entonces, cuando él dijo ese disparate, yo recordé, pues yo he leído varias veces la carta de Policarpo a los filipenses, la de Ignacio de Antioquía también, no se me quedan los pensamientos igual que la Biblia. La de Clemente de Roma casi la he leído completa, me falta unos poquitos. La de Didachesi la he leído completa. O sea, los primeros tratados de los primeros 3 padres de la iglesia, yo he tratado de leerlos completos. Y Policarpo dice textualmente, yo lo tomé de 2 fuentes. Una fuente católica, que es Catholicnet, y una fuente diferente, que es Editorial CLIE. Y en las dos dice que debemos de sujetarnos y obedecer a los presbíteros y diáconos como a Dios y a Cristo. Él me dijo que yo tenía que probarle a través de una revisión directa al texto eso, y que yo había tomado una fuente que es solamente católica. Eso es falso. Yo le hice un video y le expliqué, yo tomé 2 fuentes, porque es la ciencia jurídica que enseña Deuteronomio por boca de 2 o 3 testigos. Jesús ratifica esa misma ley, Pablo ratifica esa misma ley, y el escritor de Hebreos ratifica esa misma ley. Tú, para corroborar las cosas tenés que buscar testigos. Entonces, buscar testigos de dentro de los mismos enemigos, Catholicnet y Editorial CLIE, es algo emblemático en la justificación de una idea, porque la estáis tomando de 2 enemigos. Eso fue lo que yo hice, ¿no? La ciencia jurídica. Él me dijo que yo tenía que ir a los originales y que me iba a demostrar por los originales, pero nunca me demostró, porque quedó refutado. Después el hermano Ronnie, que no sé si estará por allí, hubiese querido que estuviera por allí para que suba, el hermano Ronnie, me pasa el trabajo que él hizo de 3 testigos más, de traducción, y evidentemente me da la razón a mí. A la final, el doctor lo que hizo fue atacar posiblemente algunas debilidades administrativas que tiene la Universidad Wesleyana Pentecostal. Recuerden que no somos ricos, no somos millonarios. Quizás a los hermanos les falta cumplir algunos límites de rigor, pero la documentación que ellos presentan es de excelencia, porque cuando yo asistí al seminario que ellos dan, hermano, me di cuenta que la bibliografía que usan es la que yo he venido acumulando durante 30 años, ¿no? Que llega quizás a $20,000. Editorial CLIE, Editorial Vida, la documentación exacta. Dije, no, esta gente es seria, porque cuando yo veo que alguien colegia con una bibliografía de excelencia, entonces eso me demuestra a mí que la persona anda en la verdad. En cambio, este doctor da sus opiniones, ataque a homines, y es muy triste, ¿no? Ver ese tipo de personas por la dureza que han adquirido, y tristemente este varón salió de las asambleas de Dios. Y no sin razón, porque las asambleas de Dios en un principio eran muy duras con la cuestión del vestido, de la pintura, las mujeres, y de pronto salió de ahí por eso. Adelante, mi hermana Yevenive. Mientras hablabas, recordaba que la semana pasada nosotros estábamos reaccionando a algunos videos, ¿verdad? Entre esos estaba MacArthur. Y en este momento no recuerdo textualmente lo que él dijo, pero sí recuerdo, voy a colocar un ejemplo porque recuerdo bien cómo fue que lo usó. Esto es un ejemplo, no es textual como él lo dijo, pero él dijo así, por ejemplo, que si la Biblia hablaba acerca de el fuego de Dios, dijo así, es justo decir que hay un fuego que viene del diablo. Esto no es textual, pero es más o menos la idea que él dijo. Entonces, aquí vemos cómo la teología contradice la lógica que este hombre está aplicando muchas veces para poder defender sus enunciados.
y sus hipótesis. Es decir, está hablando más allá de lo que la Biblia dice y dice lo que la Biblia no dijo. Entonces, es un claro ejemplo de cómo muchas veces la gente intenta defender sus posturas desde algo que es, desde mi perspectiva, extra bíblico, o sea, está fuera de lo que está en la palabra de Dios. Sí, él dijo así, ¿no? Que cuando Jesús estuvo en la tierra, a Jesús lo acusaron de que él estaba sacando demonios por Belcebú, y que en nosotros se da la inversa, de que nosotros sacando por Belcebú le decimos a la gente que es por el Espíritu Santo. O sea, una cosa retorcida, donde le buscan como que algo que no lo podéis ver en la vida, cuando Jesús más bien dijo así: no hay nadie que haga milagros en mi nombre, que eche fuera demonios en mi nombre, que pueda estar en contra de mí. Hace eso para contradecir a Jesús. ¿Por qué? Porque él es un anticristo. MacArthur es un diácono del anticristo dentro de la iglesia, al estilo de los fariseos de Mateo 23. Y todos sus seguidores se han dejado contaminar. Tristemente, yo ahorita estoy teniendo una batalla muy fuerte en TikTok, en Facebook, en YouTube. Los comentarios que me dan son tremendos, porque hemos sido demasiado livianos. Por lo menos Ken Wilson, él dice claramente y explica con una tesis que no ha podido ser superada, que de paso él dice que la tiene completa. Yo no la tengo completa. Yo no la tengo, solamente tengo el referente que él hizo, pero Ken Wilson dijo que él la publicó hace 10 años. Todavía no hay un doctor que le haya hecho una contraposición a la tesis. ¿Y cómo? Si está avalada por una universidad, está revisada por Oxford. Ahora, Ken Wilson fue tímido. Él comprobó que la postura de Agustín Hipona era maniquea, neoplatónica, estoica y determinista, y no la acusa de herejía. Ahora, ¿qué hizo Ireneo de León? Ireneo de León hizo unos cuantos libros, y uno de ellos, el que yo tengo, que lo estoy revisando poco a poco, contra los herejes. Oye, pero si Ireneo de León ya lo señaló como hereje, no lo vamos a señalar nosotros como herejes. No se atreven a llamarlos herejes. ¿Por qué? Por el polvorón que se les va a levantar. Entonces, creo que esto ahí, algunos de ellos, en la timidez, se cumple la timidez que había en algunos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Creían en Jesús, pero no lo confesaban porque le tenían miedo a los judíos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque tenían miedo de ser echados fuera de su sinagoga. Eso es lo que yo sentí en Ken Wilson. Y siendo también en mi hermano, que respeto y evidentemente es un gran aliado, lo bendigo, mi hermano doctor Carlos Moore, que es un piquito de oro excelente, un hombre muy honesto, ¿no? Que piquito de oro, recalcamos otra vez, significa que habla muy bien. Si quieren lo pueden googlear, por si acaso. Sí, que habla muy bien, y de hecho parece ser que Beder me dijo que creo que habla 4 idiomas. Domina pues 4 idiomas: latín, inglés, castellano y otro más por allí. Entonces, ellos no han querido salpicarse, pero tendrán que considerar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio. Hay que denunciarlo, porque eso es una herejía a todas luces. Con lo que Carlos Moore ha traído a la palestra, porque Ken Wilson, eso estaba en inglés, ¿quién lo trae a esta escena? Hay que reconocerlo, fue el doctor Carlos Moore, que es un doctor de una universidad importante en Estados Unidos. Pero insisto, Pablo en el capítulo 2 dice que los doctores de la ley, parafraseando, al no tener el Espíritu Santo, crucificaron al maestro. Usted puede tener un doctorado de Harvard, pero si usted ha ofendido y ha blasfemado contra el Espíritu Santo, como lo ha hecho MacArthur, como lo está haciendo Paul Washer, lo está haciendo Michel Suguel, menos tímidamente Miguel, que dio como que una reculada hacia atrás, una reflexión, la abrazamos, pero incompleta, muy incompleta. Él tiene que mostrarse más, pero sí, todavía Carlos Moore se muestra moderado y es un gran hombre de Dios.
lo bendigo, y Ken Wilson se muestra moderado. ¿Por qué? Por el miedo a la mayoría. No, hay que denunciarlo. Porque si el atalaya no avisa, corre peligro toda la ciudad. Y la sangre de los que se pierden caería sobre nosotros. Si yo no denuncio a estos diáconos de Satanás, la sangre de los que se pierden caería sobre mí como castigo por cobarde. Por eso es, no se hagan maestros muchos de vosotros, no se hagan profetas muchos de vosotros, no se hagan apóstoles muchos de vosotros, no se hagan pastores, no se hagan evangelistas, porque Dios te va a medir por lo que tú hayas dicho. Amén. Y no puedo ser un cobarde. No puedo decir una falsa humildad. No sé. No sé. Yo te dije, te di recursos. Te di los mejores teólogos. Charles Ho, Mateo Henry, Samuel Vila, Enrique Lang, Fran Thompson. 12, 13 Biblias de estudio creo que estoy llegando. Y las que vienen, porque me gusta siempre mantenerme a la altura y revisar quién se está relajando. A ver quién es el liberal. Bendito sea el nombre de Jesús. Una de las cosas que le dije yo al doctor, que no lo hemos nombrado, él no me nombró en YouTube, estoy tratando de mantener esa ética. Una de las cosas que yo le hablé a él, le dije, oye, ¿por qué tú no usas la biografía de Casa Bautista Publicaciones? Porque él es misógino. Él no cree que la mujer puede ser pastora. Para mí eso es misoginia porque eso lo condena la ley. Y Casa Bautista dice que había mujeres presbíteras y episcopas. Entonces, yo le dije a él, yo te acuso de blasfemo. Crees en el monergismo de MacArthur. Crees en el monergismo de MacArthur. En la misoginia de MacArthur, el monergismo de MacArthur. No lo reprendes. Se pone de parte de Sebastián Césped, cuando Sebastián Césped llamó maldito al pastor Eduardo Gutiérrez. Por cierto, le cerraron el canal. ¿Supiste, Yevenibe? Céspedes, sí. Sí, me enteré también que le cerraron el canal. Gloria a Dios. Aunque abrió otros dos, tengo entendido también. Pero bueno, recuperar la cantidad de suscriptores que se tiene, o sea, en una cuenta es, por eso uno cuida mucho las cuentas, porque recuperar lo que ya tenías es un trabajo difícil. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Entonces, y dice que él apoya lo que hace este señor porque lo hace desde la corregir, pues. Entonces, evidentemente tengo que meterlo en el mismo saco, ¿no? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. No pueden, vamos, dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, como decía alguien en Venezuela, tiene rabos de cochino, grita como un cochino, pelos de cochino, boca de cochino, grita como un cochino. ¿Qué? Cochino. Sí, en aquella oportunidad que, bueno, él siempre habla muy mal de Gigi Ávila, pero en una oportunidad, uno de los miembros más cercanos de la Alianza, si no es que es miembro también, no estoy muy seguro, de la Alianza Evangélica, y en aquellos días yo era parte de la Alianza Evangélica, sí, como que lo denunció y se unieron todos para hacerle frente a estas especulaciones de este señor Céspedes. Y por allí salió un clip, un video, un corto de una de las cosas que él decía, atacando a este doctor que precisamente lo defiende tanto. Y por allí